Y esta información que vamos a extraer tanto de los archivos señoriales como de los archivos municipales va a encontrar un perfecto complemento en los materiales que albergan esta singular institución que es la Casa del Agua de Montilla. Un equipamiento cultural, incido, muy singular, que podemos disfrutar gracias al empeño que han tenido pues, tanto políticos como algunos particulares de la ciudad de Montilla, que alberga el Museo del Pintor Garnelo y dos instituciones muy particulares que nos interesan de manera muy relevante, que es el Archivo de Protocolos Notariales de Montilla y la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. El Archivo de Protocolos Notariales pues, es uno de esos archivos, de los pocos que no están en el Archivo Histórico Provincial de la calle Pompeyo. Contiene más de 1.700 legajos producidos por 7 escribanías, 7 oficios, pongo ahí señoriales porque las escribanías son propiedad de la casa señorial, que la arrienda o en algunos casos las vende, la enajena, con la cláusula del pacto de retroventa. Ya hemos constatado plenamente, a través de decenas y decenas de casos, que las ventas de oficios en territorio de señorío pues fueron bastante habituales, al menos por lo que respecta al sur de Córdoba, también en Osuna, Marchena o en el señorío de Feria. Y, como digo, son muy similares a las ventas en realengo. El motivo es el mismo, la necesidad de obtener recursos económicos extraordinarios, y la gran diferencia es que como son oficios que están vinculados en mayorazgo, ¿vale? Primero, necesitan la licencia del rey, con lo cual, licencias que se dan, con lo cual estamos hablando de una práctica legal. El rey autoriza al señor que venda en los archivos, los oficios, incluyendo la cláusula de retroventa. Nunca, siempre el señor va a tener ese derecho, ¿no?, a reclamar la devolución de ese oficio. En el ámbito cronológico que a nosotros nos interesa, 1500-1650, tenemos 465 legajos, la mayor parte de los mismos en bastante buen estado de conservación, otros no tanto. Ya sabemos, ¿no?, el gran problema de las tintas, del papel, en el caso de los protocolos notariales. Un archivo que se conforma como tal, ¿vale?, que se aunan todas las escribanías en 1869 con una disposición ministerial, y que en 2008 se traslada a la Casa del Agua y se pone a disposición de los investigadores. Ya antes se podía pedir permiso y se podía acceder al mismo. Aquí podemos ver los nombres, la sucesión de las 7 escribanías. En el 500 no están muy definidas, pero haciendo un pequeño trabajo de investigación, de seguimiento de esas escribanías, se podría ya en el siglo XVI distinguir, diferenciar cuál escribanía es cada cual. Existen muy pocos índices, lo cual pues es un hándicap a la hora de manejar los protocolos. Estos son todos los índices que existen. Como digo, hay 7 escribanías, pues tan solo tenemos índices de momentos muy concretos, de escribanos muy concretos, de 6 de escribanías, ¿vale? Como por ejemplo este, de Luis Díaz de Mesa, de 1645, que lo traigo a colación porque, independientemente de que sea un índice, tiene una jugosa nota marginal en la que se dice que en el 24 días del mes de agosto su excelencia el marqués, como a las 3 de la tarde, enterróse en la compañía de Jesús, y sucedió en el estado su hijo Luis Fernández de Córdoba. Y este año se cubrió la capilla mayor de Santa Ana, siendo mayordomo Francisco Sánchez Prieto y obrero mayor de la casa de su excelencia, uno de los oficios de la gran plantilla del señorío, Fernando Sánchez Prieto. O este, ¿no?, que dice: este año, habiendo mudado su casa y familia, el excelentísimo señor Marqués de Priego a Zafra,
¿vale? La casa se trasladó desde Montilla a Zafra. Nació en Zafra, por la Pascua de Navidad, su excelencia, el marqués mi señor de Montalbán, el título que siempre se le da a los primogénitos de la casa. Bien, ¿por qué es importante el archivo de protocolos notariales? Primero, porque es la tercera población del reino. Segundo, porque es un centro económico de enorme magnitud, junto con Lucena, algo más al sur, más a la subbética, rebasando los límites propiamente señoriales. Santadella o la Rambla no tienen que ver nada jurisdiccionalmente con Montilla, pero sí que participan de ese movimiento económico. Ahí no hay fronteras. Entonces, la cuestión económica es muy importante y ello se ve a través del trasiego de mercancías, de compañías, de la importante presencia de portugueses, franceses, italianos que existen en la población. Y es importante porque Montilla es la capital de ese estado de pliego que hemos visto al principio, que es el más extenso, el más rico, el más poderoso, y uno de los casos de corte señorial más logrados de toda Castilla. Y fijarse bien porque distingo entre lo que es una capital de un estado señorial y lo que es una corte señorial. Todos los estados señoriales, más o menos compuestos, más o menos complejos, todos tienen una capital, el lugar donde residen las instituciones de gobierno de ese estado señorial. Pero todos los estados señoriales no tienen corte señorial. Para tener corte señorial exige la presencia física del señor. Cuando decimos dónde estaba la corte del monarca en el siglo 1500, ¿no? O en 1540, ¿no? Y siempre decimos, ¿dónde está el rey? Donde esté el rey es una corte ambulante. No es una capital ambulante, es una corte ambulante. En el caso de los señores pasa exactamente igual. ¿Y por qué digo que es uno de los casos de corte señorial más logrados de Castilla? Porque en el caso de Montilla es uno de los ejemplos donde la casa señorial permanece durante más tiempo en la población, desde 1500 hasta 1680. Prácticamente está siempre en Montilla con algunos intervalos en los que va a Madrid a ciertas cosas o desempeña un cargo o se traslada a Sevilla. Hay dos matrimonios con los Rivera de Sevilla que vincula mucho a Sevilla y hay estancias en Sevilla, o se mueve incluso por los pueblos del Estado. Desde 1500 hasta 1680, en el que se produce el enlace con la casa de Medinaceli, la casa señorial de Priego está prácticamente en Montilla. La prueba de ello es que el 80% de los individuos de la casa, titulares, mujeres, hijos y tal y cual, nacen en Montilla, se casan en Montilla y tienen su enterramiento en Montilla. Solamente unos pocos lo tienen en Zafra, o los últimos en Madrid, o en algún otro, o en Aguilar, por concreto, en algún caso concreto, ¿vale? Y porque digo que es uno de los casos más logrados, junto con Sanlúcar de Barrameda, que también es una casa muy sedentaria, muy estable. ¿Qué es lo que ocurre en el resto de los casos? Pues que no es así. En Comares, Enrique en esta semana de atrás lo ha estado analizando, durante buena parte del siglo XVI están ejerciendo la capitanía de Orán y los titulares de la casa no residen en Lucena, están en Orán y las familias señoriales están en Orán. A finales del siglo XVI recaban en Lucena y se vuelven a ir en la segunda década del siglo XVII, 1618, en el que tienen que ir a Segorbe, a Cardona, debido a la confluencia de estados señoriales y tal. De nuevo hay un asentismo muy importante. Vuelven a mediados del 17. A mediados del 17 uno de los señores se porta bastante mal con la población y el monarca, Felipe IV, lo destierra, se tiene que volver a marchar. De nuevo un asentismo. Vuelven en torno a 1670, están prácticamente unos años y se marchan para siempre. Frente el sedentarismo de la Casa de Priego, la Casa de Comares, pues no es así. Y en el caso de Cabra, en Baena, pasa exactamente igual. Tenemos embajadores en Roma, tenemos virreyes de Nápoles, son muy cortesanos, les gusta vivir en Madrid más que en la villa de Baena, vienen de vez en cuando, se ven las actas capitulares, los reciben con fiestas, con honores, con todas las parafernalias, pero salvo paréntesis de tiempo muy concretos, 1590-1605, por ejemplo, en Baena no están físicamente los señores. ¿Y por qué esto es tan importante determinar si están o no están los señores?
porque esto tiene un reflejo directo en la documentación notarial. Si están los señores, la documentación notarial va a tener un contenido muy distinto a cuando no están los señores, y eso se ve en los protocolos de Lucena. Los protocolos de Lucena, por ejemplo, son muy... la calidad de esa información es muy distinta si están los señores en Lucena, si no están, porque tienen que otorgar testamentos, capitulaciones, la escritura del gobierno señorial, y en el caso de Montilla, por ejemplo, el hecho de que estén allí de manera permanente hace que haya continuas visitas y estancias de personajes tan importantes como Ambrosio de Morales, Juan de Ávila, Miguel de Barrio, Linca, título de Castilla, el duque de Arcos aparece por Montilla y está allí unos días, el Medina Sidonia está en Montilla algunos días, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar, ¿no? Pues en el caso de Priego, de Montilla Priego, se crea incluso una imprenta que va a traducir incluso libros del portugués. ¿Cómo se explica esta circunstancia? Precisamente por la permanencia de la casa a lo largo del tiempo, que en el caso de los otros municipios no es así, ¿no? Incluso en Baena, ya lo comenté en alguna ocasión, hay un momento en el que la casa no reside en Baena, sino que reside en Cabra. Y las instituciones incluso cambian de nombre. La Junta de Gobierno de Baena pasa a llamarse la Junta de Gobierno de Cabra, ¿no? Por no hablar de la especial concentración de fundaciones religiosas que hay siempre en las capitales señoriales. En el caso de Montilla, por ejemplo, la Compañía de Jesús o el Convento de Santa Clara van a tener una enorme proyección e importancia. Pero además de la documentación notarial propiamente dicha, y esto sucede en otros muchos fondos notariales, tenemos autos judiciales, correspondencia de la contaduría señorial, que por algún motivo salió del archivo señorial y se quedó entre los protocolos y de manera más o menos intencionada, y en muchas ocasiones pasaron a conformar las pastas, las guardas de los protocolos notariales para fortalecerlos. Y en esas guardas de los protocolos notariales a veces nos encontramos contabilidad de la casa señorial, salario de los criados señoriales. En Montilla hay en torno a medio centenar de criados señoriales, en contraste con la escasa cantidad que hay en otras poblaciones, precisamente por eso, por la permanencia. En un estado señorial ausente, con 3 o 4 personas se gobierna el señorío. En un estado señorial con el señor presente son necesarios medio centenar de criados, registros de caballos o registros de las propias raciones de comida del marqués, de manera que podemos saber lo que el marqués comía día a día. Viernes 4 de junio de 1659, la comida del marqués fue un pollo asado, día tras día, durante un periodo de tiempo bastante interesante, bastante considerable. La erudición local ha hecho uso de muchos de estos datos, tanto para la historia del arte como para el estudio de la imprenta o de otros muchos aspectos, pero a nivel local, ¿no? Se ha estudiado de manera aislada, ¿no? Y claro, esto visto desde el contexto global, desde el contexto de los estados señoriales, de la propia casa señorial, pues pierde mucho, ¿no? Y bueno, uno de los que más ha trabajado la documentación es Antonio Luis Jiménez Barranco, que ha sido la persona que ha organizado el fondo de protocolos notariales, y tiene una línea de investigación que es tal personaje ante la escribanía, ¿no? La Marquesa de Priego ante la escribanía, San Juan de Ávila ante la escribanía o Francisco Solano ante la escribanía. Sin salirnos de esa sala, de ese edificio, disponemos de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, que es el objetivo, el sueño cumplido pues, de este bibliófilo montillano que desde muy tierna edad, desde pequeño prácticamente, fue acumulando una cantidad enorme de libros de todo tipo que a partir del año 2003, si no recuerdo mal, se pusieron a disposición, se creó una fundación, se firmó un acuerdo con el ayuntamiento de la localidad para ponerlo a disposición de la ciudadanía en general y de los investigadores particulares. Para acceder a este magnífico fondo bibliográfico,
podemos hacerlo a través de la página web de la propia institución, de la Fundación Biblioteca Manuel Roque, o del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. O sea, todos los materiales de la Biblioteca Manuel Ruiz Luque están en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español que lleva a cabo el Ministerio de Cultura. ¿Qué fondos tenemos en la Fundación? Pues tenemos en torno a 35.000 impresos y en torno a 700 manuscritos. Fondos que han sido dados a conocer desde los años 80 en algunas exposiciones que han ido itinerando por los municipios andaluces, de las cuales pues, se han publicado algunos catálogos como los que podemos ver en la imagen de la pantalla. En el fondo de impreso pues, tenemos historias locales anteriores a 1900. Es el lugar del mundo donde más historias locales hay de habla hispana. O sea, en Montilla tenemos todas las historias de Jerez, todas las historias de Sevilla, todas las historias de Carmona, todas las historias de Granada, todos los libros de Madrid. Digo todo, puede que falte alguno, ¿no? Y, por supuesto, todas las poblaciones menores, en el caso sevillano, cordobés y andaluz en particular, pues prácticamente todas las historias que existen, ¿no? Difícilmente podemos encontrar un sitio donde tengamos todos estos materiales a la mano. Coreografía, libros de viajes, literatura espiritual, vida de santos, sobre la que hicimos una exposición con la Cátedra Álvaro Huerga, portones, memoriales jurídicos, alegaciones en derecho, natalicios, epitalamios, ese género en el que se hacen loas a los enlaces matrimoniales de la nobleza, oraciones fúnebres, literatura afectiva, relaciones de sucesos, prensa histórica y, por supuesto, libros de libros. Hay muchos libros que son libros de libros, ¿no? Y traigo aquí algunos ejemplos, como esta oración fúnebre a la muerte del Marqués de Priego de 1645, o este informe jurídico en torno a los monopolios señoriales, cuestión muy importante en los tres estados señoriales, ¿no? Que es que los señores disfrutan del monopolio sobre los molinos, los hornos, que obliga a todos los vecinos a aprovecharlo. No se puede tener un horno particular, no se puede construir un molino de aceite particular, a no ser que sea con licencia del señor, o este memorial ajustado de la reversión de Lucena, cuando al duque de Miraflores se le quita Lucena, en base a que se había quebrado la sucesión adnaticia, ¿no? Masculina. Para conocer un poco la dimensión de estos fondos, la verdad que no tenemos materiales muy completos, porque lo que hay son tan solo avances o versiones parciales, ¿no? En la revista Serquía del año 2002, uno de los últimos números que pilotó el propio Enrique con otros compañeros, se publicó este artículo de José Antonio Cerezo, anterior director de la Fundación, sobre la sección de manuscritos, pero como se indica en el mismo es tan solo un avance, simplemente se pusieron algunos de los que existen, por lo cual hoy día los investigadores pues tenemos que recurrir al inventario de los manuscritos, que está en la sala de investigadores, pero que está muy incompleto, porque la propia labor de catalogación ha avanzado muchísimo, pues, desde el año 2000, evidentemente. Y en el fondo de manuscritos también tenemos historias locales manuscritas, tratadística genealógica. Enrique ha podido ver algunos de estos materiales también en los últimos meses. Prontuarios de escrituras notariales, muy interesantes. Documentación variada, muy heterogénea, muy diversa. Un totum revolutum sobre cofradías, ermitas, hospitales, milicias, registros de caballos, incluso piezas de archivos señoriales extraviadas que por arte de magia han ido a parar al fondo de Ruiz Luque, ¿no? Como nombramientos de oficiales del Cabildo y de capellanes, de Luque, Zuero,
la venta de Machuelo, aunque no venga a colación en nuestro proyecto, la vamos a ver ahora. O, por ejemplo, una gran cantidad de dibujos y planos de infraestructuras hidráulicas, ¿no? De Fernández Núñez. Salieron del fondo de Fernández Núñez. O, como he dicho, la venta de Machuelo, ¿no? Este documento, precioso, junto con algunos otros, formaron parte del fondo OCES que está en el AGA. Y en algún momento, pues, se subastó, se vendió aparte y fue a parar a la